En un discreto rincón de un café histórico del barrio porteño de San Telmo, el multimillonario Javier Rossi estaba sentado solo frente a una rebanada de pastel con una vela solitaria. Cumplía 45 años. Mientras el camarero le cantaba un formal y forzado «Feliz cumpleaños», miraba por la ventana la lluvia que caía, sintiendo el peso de un silencio que ni toda su fortuna podía llenar. Estaba a punto de apagar la vela, resignado a su soledad, cuando una suave voz a su lado lo interrumpió, rompiendo el hechizo de su melancólico ritual y anunciando un encuentro que jamás podría haber anticipado. La dueña de esa voz era Sofía, una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. Aquella tarde lluviosa, había llevado a su hijo Mateo, de 6 años, a tomar chocolate caliente, un pequeño lujo para escapar del frío. Desde su mesa, observó al hombre elegante y solitario en la esquina. No vio el reloj caro ni el traje a medida. Con la empatía de quien ha conocido la soledad en sus formas más duras, solo vio la imagen de un hombre profundamente solo, una isla de tristeza en medio de la acogedora calidez del café. La imagen la conmovió, un reconocimiento silencioso de un dolor universal. El antagonista en la vida de Javier no era una persona, sino la fortaleza que construyó alrededor de su corazón. Años atrás, una brutal traición en los negocios y la posterior pérdida de sus padres lo volvieron cínico y desconfiado de todo y de todos. Llegó a creer que cada interacción humana era una transacción, que todos a su alrededor intentaban de alguna manera obtener algo de él. Su vida se convirtió en un ejercicio de aislamiento autoimpuesto. Despedía a empleados por mostrar demasiada familiaridad y mantenía a raya a sus familiares con regalos caros, pero nunca con su presencia. Su imperio era vasto, pero su mundo personal era un desierto. Su mansión en Recoleta no era un hogar, sino un museo silencioso, dirigido por un personal al que apenas conocía de nombre. Se había convertido en un experto en crear distancia, usando su riqueza como muro para protegerse de más dolor, más traición. El resultado era una seguridad impenetrable, pero también una soledad aplastante. Era el rey de un reino unipersonal, y en su cumpleaños, el peso de su corona de oro y la soledad eran casi insoportables. Fue la inocencia de un niño la que primero rompió sus defensas. El pequeño Mateo, hijo de Sofía, atraído por la diminuta llama de la vela, escapó de la mesa de su madre y se detuvo junto a Javier. Con ojos abiertos y curiosos, le hizo la pregunta que ningún adulto se atrevería jamás. ¿Es tu cumpleaños? ¿No tienes amigos? La pregunta, tan directa y sin malicia, desarmó por completo al millonario. Él, que podía destruir a la competencia con una sola palabra, se quedó sin palabras ante la lógica simple y brutal de un niño. Sofía corrió a la mesa, con el rostro enrojecido por la vergüenza, dispuesta a llevarse a su hijo a rastras y disculparse profusamente. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Javier, no vio la irritación ni la ira que esperaba. Vio un destello de dolor tan profundo y evidente, una vulnerabilidad tan expuesta por la pregunta de su hijo, que la hizo detenerse. En ese instante, el hombre que tenía ante ella no era un poderoso desconocido al que temer, sino simplemente un alma solitaria en su cumpleaños. Y en un arranque de empatía que le cambió la vida, decidió no correr, sino conectar. «Disculpa la pregunta de mi hijo», dijo Sofía en voz baja, con la mano sobre el hombro del pequeño Mateo. «Es solo un niño, no tiene filtro». Estaba a punto de arrastrarlo de vuelta a su mesa, a su mundo, y dejarlo solo con su soledad. Pero al volver a mirar el rostro de Javier, vio algo que la detuvo. No era ira ni irritación. Era una vulnerabilidad cruda, una tristeza tan profunda que la inocente pregunta de su hijo parecía solo darle voz a lo que los ojos del hombre ya gritaban. Abandonarlo en ese momento, se dio cuenta, sería como confirmar la terrible verdad que el niño había revelado. Movida por una oleada de empatía más fuerte que su vergüenza, cambió de opinión. «Es que», continuó en voz baja, casi como un secreto a voces, «tiene razón. Nadie debería pasar su cumpleaños solo». Miró la solitaria rebanada de pastel, la vela aún apagada, y entonces hizo la propuesta que lo cambiaría todo, una petición tan simple y audaz que rompió todas las barreras sociales.
¿Te importaría si nos quedamos y compartimos tu pastel contigo? La oferta no era de lástima, sino de solidaridad, una invitación a transformar un monólogo de tristeza en diálogo. Javier estaba impactado. Su vida era un torrente de peticiones. Le pedían dinero, inversiones, trabajos, favores. Estaba acostumbrado a ser visto como un recurso, un medio para un fin. Pero nadie, jamás, en sus 20 años de riqueza, le había pedido algo tan simple y a la vez tan complejo: quedarse, compartir un momento. Su cerebro, entrenado para detectar segundas intenciones y calcular el rendimiento de cada inversión, no pudo procesar la transacción. ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué quería a cambio de su compañía? Buscó una señal de interés o compasión en sus ojos y solo encontró genuina amabilidad. Su primera reacción instintiva fue negarse. Decir no, gracias, reconstruir los muros de su fortaleza y regresar a la seguridad de su soledad. Era más fácil, más seguro. Aceptar la oferta significaba exponerse, ser vulnerable, permitir que desconocidos entraran en su espacio, cuidadosamente controlado. El cínico Javier, forjado en la traición, le gritó que los despidiera, pero el hombre solitario, el huérfano sin nadie a quien cantarle «Feliz cumpleaños», estaba cansado. Miró el rostro inocente del niño y la expresión compasiva de su madre, y por primera vez en años dudó. El silencio en la mesa se prolongó eternamente. Sofía contuvo la respiración, arrepintiéndose de su atrevimiento. Mateo los miró a ambos, sintiendo el peso de un momento que no comprendía. Javier observó a la pequeña familia improvisada que tenía delante, un atisbo de una vida normal que nunca había tenido. Miró la vela solitaria, un faro en su isla de aislamiento. Decir no era fácil, era lo que siempre hacía. Decir sí era un riesgo, un paso a territorio desconocido y aterrador. Y entonces, tras la larga pausa, algo se quebró en el rostro de Javier. Un pequeño atisbo de sonrisa, un músculo que no había usado en años, apareció en sus labios. Miró a Sofía, y su voz, un poco ronca por la falta de uso en una conversación seria, sonó más suave de lo que pretendía. «No», dijo, «no me importaría en absoluto». Con un gesto, señaló las sillas vacías de su mesa. La invitación estaba hecha. El puente sobre el abismo de su soledad se había construido inesperadamente. Una decisión pequeña, pero que puede cambiar una vida. ¿Crees que la empatía de Sofía fue valiente o ingenua al acercarse a un poderoso desconocido? Comparte tu opinión en los comentarios. Sofía y Mateo se sentaron. La situación era extraña, casi surrealista. Los tres, desconocidos de mundos completamente distintos, estaban reunidos alrededor de una sola rebanada de pastel de cumpleaños en un café de San Telmo. El hombre más solitario de Buenos Aires ahora tenía compañía. No sabía qué decir, y ellos tampoco, pero en el silencio que siguió, roto solo por el sonido de la lluvia en la ventana, algo nuevo y frágil, como la llama de esa vela, había comenzado a crecer en el desierto de su corazón. Se encendió la velita. Y entonces, en aquella mesita de centro, la voz suave de Sofía y la voz infantil y desafinada de Mateo se unieron para cantarle «Feliz cumpleaños» a un desconocido. Para Javier, el momento fue surrealista. Acostumbrado a recibir correos formales de su junta directiva y regalos caros de parientes lejanos, hacía años que no escuchaba esa canción sencilla y emotiva, quizá desde que vivía su madre. La pureza de aquel gesto, la ofrenda desinteresada de una celebración, fue la primera grieta en su cinismo. Cerró los ojos y por primera vez pidió un deseo al soplar la vela, que ese momento no terminara nunca. La conversación que siguió giró en torno a las cosas más sencillas y para Javier las más extraordinarias. Él, que se presentó solo como Javier, le preguntó a Mateo sobre el dinosaurio que el niño dibujaba en una servilleta. Sofía habló de los retos de ser traductora autónoma, de la belleza de encontrar la palabra exacta en otro idioma. Y Javier, por primera vez en mucho tiempo, escuchó. No estaba analizando un informe ni buscando ventajas en una negociación. Simplemente estaba hablando.
Se encontró compartiendo la frustración del trabajo en solitario, una versión velada de la verdad, y se sorprendió al ver la genuina empatía en los ojos de Sofía. Mientras hablaban, Javier los observaba fascinado. Vio cómo Sofía le limpiaba el chocolate de la cara a Mateo, cómo el niño miraba a su madre con absoluta adoración. Era un mundo de cariño y sencillez que solo conocía en las películas. Y lo más impactante, Sofía no le hizo ni una sola pregunta sobre su profesión, su familia ni su vida. Su interés estaba en el momento, en la conversación, en el hombre que tenía delante. En un mundo donde todos querían saber qué tenía, ella parecía ser la única interesada en quién era. Cuando el pastel se acabó y el chocolate se enfrió, la magia del momento empezó a desvanecerse. Por costumbre, Javier llamó al camarero y pagó la cuenta, insistiendo en incluir la consumición de Sofía y Mateo. Era un pequeño gesto para él, pero era el único lenguaje de generosidad que conocía. Sofía, con su orgullosa dignidad, protestó, pero finalmente aceptó. Mientras el camarero procesaba el pago, un pánico silencioso se apoderó de Javier. No quería que esta conexión, la primera que sentía en años, desapareciera bajo la lluvia porteña. Necesitaba un puente hacia el futuro. Entonces hizo algo que contradecía todas sus normas de aislamiento. Sacó una de sus tarjetas personales, un grueso papel con solo su nombre y un número privado. En el reverso, con su bolígrafo dorado, escribió una breve y sentida nota. Gracias. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llama. Era más que un gesto de cortesía. Era una puerta que abría, una excepción en su vida fortalecida, una invitación a que la bondad que acababa de experimentar tal vez lo reencontrara. La conexión se ha establecido, pero ¿durará? Si crees que la amabilidad es la mejor inversión y quieres saber qué, sucede cuando Sofía llama al consultor solitario. Únete a nuestra comunidad. Regístrate. Sofía aceptó la tarjeta, conmovida por la sinceridad del gesto. Se despidieron en la puerta del café, y Javier los vio alejarse, madre e hijo, una pequeña unidad de amor y calidez que se perdía en la noche lluviosa de San Telmo. Regresó a su mesa, a su plato vacío, pero por primera vez en años no se sintió solo en su cumpleaños. El silencio que lo envolvía ya no era de soledad, sino de contemplación. Había recibido el regalo más inesperado, el recuerdo de lo que era sentirse humano, y ahora solo podía esperar, con la esperanza de que el teléfono que le había regalado sonara algún día. Pasaron las semanas. La vida de Javier volvió a su rutina habitual de lujo y soledad, pero algo había cambiado. El recuerdo de aquella tarde en el café fue una pequeña chispa de calidez en su frío mundo. Mientras tanto, el destino ponía a prueba a Sofía. Un cliente importante dejó de pagar una traducción enorme, dejándola en una crisis financiera, atrasada en el alquiler y con la desesperación llamando a su puerta. Tras noches sin dormir, con la vergüenza luchando contra la necesidad, sacó la tarjeta que había guardado. Con el corazón en un puño, marcó el número, con la esperanza de hablar con el asesor solitario para quizás pedirle un pequeño préstamo o un trabajo. La voz que contestó al otro lado, sin embargo, no era la de Javier, era profesional y educada. Oficina del director general, Rossi Corp. ¿En qué puedo ayudarle? Sofía se quedó paralizada, segura de haber marcado el número equivocado. Disculpe, yo estoy buscando a Javier, balbuceó. La asistente, que tenía instrucciones estrictas, reconoció el nombre. Un momento, por favor. El señor Javier Rossi la espera. La revelación la impactó. El hombre amable y triste del café era, de hecho, uno de los empresarios más poderosos de Argentina. El mundo de Sofía se puso patas arriba. Javier contestó el teléfono, con una voz genuinamente feliz de escucharla. Antes de que pudiera explicarse o disculparse, la interrumpió. Estaba esperando tu llamada, Sofía. No le ofreció un préstamo ni un favor, sino una oportunidad. Le explicó que su empresa estaba expandiendo sus operaciones en Oriente Medio y necesitaba un traductor confiable para dirigir el Departamento de Comunicación Intercultural. El puesto era suyo, con un salario que resolvería todos sus problemas y un futuro que jamás había soñado. No era caridad, era una
propuesta comercial basada en la confianza que ella le había inspirado. La historia de su encuentro se convirtió en leyenda en Rossi Corp. Sofía aceptó el trabajo y con su competencia demostró que la apuesta de Javier había sido acertada. Pero su relación no se limitaba a lo profesional. Liberado de su disfraz, Javier comenzó a cortejarla lentamente, esta vez con la verdad. La invitó a cenar, no para ponerla a prueba, sino para conocerla. Se mostró vulnerable, el hombre detrás del magnate, y descubrió que la mujer de la que se había enamorado en el café era aún más increíble en realidad. Meses después, vuelven al mismo café de San Telmo. Esta vez, no llueve ni hay soledad. Ríen, tomados de la mano por encima de la mesa, mientras Mateo dibuja con alegría. La madre soltera que solo pidió compartir una rebanada de pastel para ahuyentar la soledad de un desconocido, sin saberlo, se ha ofrecido como regalo de cumpleaños al hombre que lo tenía todo: conexión, esperanza, familia. Su historia nos enseña que el mejor regalo que podemos dar es nuestro tiempo, y que a veces un simple acto de bondad puede ser la mejor inversión de la vida.